nuestro tema 9, ¿no? El discernimiento de las ilusiones y los fenómenos extraordinarios. Es un tema para especialistas, no para aficionados, ¿no? Pero bueno, algo podemos decir y después seguir profundizando. Cómo discernir o cómo estar atento para discernir, teniendo presente esta situación de las ilusiones y los fenómenos extraordinarios que suelen ocurrir en nosotros o en nuestros ambientes. Porque se dice que a nosotros nos gusta vivir más de lo extraordinario que de lo cotidiano rutinario. Es más lo espectacular, que lo normal cotidiano. Y suele ocurrir mucho, vivir de ilusiones, que no es malo, pero de las ilusiones como ideal, no la ilusión como un error o como una percepción cerrada de una persona, ¿no? Que considera que solo lo que él ve, experimenta y dice tiene su razón de ser, ¿no? Y por eso es que muchas veces se cae en este error de las ilusiones. Dicen que una ilusión nace o se produce por una deformación de un objeto real externo. Es decir, algo que yo veo, que es real, que es externo, y que yo la puedo deformar. O hay muchas explicaciones, ¿no? O muchas razones. Una puede ser que no le presté atención al mirarlo, al oírlo, al tocarlo, al saborearlo, porque los objetos externos se captan por los sentidos. Entonces, la primera deformación puede ser por una falta de atención o también por una manera de vivir, de explicar y de ser de nuestros sentimientos, que pueden ser hipersensibles, pueden estar fascinados por algún objeto, pueden estar deformados por una experiencia y por eso el objeto real lo podemos deformar por un deseo que puede ser consciente e inconsciente. Por eso que digo que es un tema para especialistas porque no es fácil llegar a él así de media información, ¿no? Muchas veces hay que comprobarlo, probarlo, para poder determinar si ciertamente es una deformación o es una visión real de un objeto. Por eso dicen que un especialista en esto de estudiar las ilusiones, Jasper, dice que la ilusión por inatención o falta de atención produce las ilusiones con una palabra técnica, paredolias. Es cuando una persona vive viendo imágenes en todas partes, ¿no? Gente que ve en las nubes imágenes de todo. Gente que ve en una vela derretida imágenes de todo.
Todos eso hasta los científicos, ¿no? Estos que entran en las cuevas y comienzan a darle nombres y a ver imágenes de todos en las estalactitas y estalagmitas, ¿no? Y eso es muy dado, ¿no? Por eso dicen que entonces todo este mundo mistérico de brujos y especialistas, ¿no? Que leen figuras en el café, leen figuras en el tabaco, en el no sé dónde, en las cartas. Bueno, eso puede, como dice Happer, pueden ser de los fenómenos de pareidolias, porque ven imágenes en todas partes y después, como tienen ya una mente de unas imaginaciones, entonces en todas partes ven apariciones, es decir, deforman el objeto real. Pero las ilusiones no son necesariamente situaciones patológicas, ni enfermedades, ni malignas, porque mucha gente los ve como objetos normales. Sin embargo, mucha gente también vive situaciones de delirio, de alucinaciones, tanto visuales como táctiles, y comienza a imaginarse y a crearse todo un mundo de experiencia imaginaria, de ilusiones visuales, sobre todo. Y eso crea el delirio como situación de deformación de la realidad. Y por eso es que las ilusiones son peligrosas en cuanto pueden convertirse en un engaño. Y personas que pueden montar un proyecto religioso en torno a eso, a ilusiones e imaginarias. Porque eso va creando una afección y un deseo. Y eso es lo más peligroso, que la afección y el deseo lleva identificación con esa deformación, con ese objeto deformado, y se coloca como punto de referencia de comportamiento y de relación. Ahí vienen muchas deformaciones de las imágenes de Dios, de los que llaman ídolos o tabúes religiosos. Y a veces no es por mala voluntad ni por mala intención, no, la persona está convencida de que lo que él ve, lo que él percibe, es así de real. Y por eso le atribuye a la realidad lo imaginado. Por ende, la ficción, y por eso le atribuye a la realidad un sentido o un significado que ésta no tiene. Y allí es donde entonces está el gran peligro. Como les digo, no es con mala intención, sino ya una manera de vivir y de ser que muchas veces se cree que es así como yo percibo. Por eso cada uno es cada uno y cada uno la percibe, ¿no? Y la fe intenta que tengamos algo en común, aunque la experiencia sea personal, ¿no? De Dios. Pero que tengamos, por ejemplo, nosotros cuando hablamos del Dios de Jesucristo, el Dios del Evangelio, ¿y dónde lo encontramos? En el Evangelio. No vamos a encontrar el Dios de Jesucristo en la metafísica, no sé, de Conimende, de esto, toda literatura de las religiones culturales, ¿no? Actuales, que nos hacen ver más allá de una experiencia de un Dios vivo a querer vivir una experiencia metafísica de unos objetos
imaginados o proyectados. Y lo que nos hacen perder es el sentido o el significado que tiene realmente el Dios del Evangelio, el Dios de Jesucristo. Y nos podemos quedar con un Dios imaginado o un Dios deformado. Por eso las ilusiones deformadas pueden ser un elemento que condicionan la autenticidad de la persona y la autenticidad de la relación con Dios, por supuesto. Y yo lo que tengo es un Dios falso o ídolo o no es el verdadero Dios o no es el Dios del Evangelio, yo puedo tener una relación de ficción con Dios. Y el error está allí. Que las ilusiones pueden ser un engaño inadvertido, porque nosotros podemos creer que estamos realmente y a lo mejor la relación con ese Dios no es el Dios de Jesús. Y, y de allí a la relación con un Dios imaginario sin sentido. Por eso atribuirle a la realidad algo imaginario es lo que lleva a la ficción y a vivir en un error. La ilusión puede mantenerse debido a la ficción que ésta tiene. Y a nivel espiritual es muy peligroso porque puede ser una relación superficial que no lleva nunca a un proceso de conversión. ¿Por qué? Porque una ilusión en espiritual lleva a vivir fuera de los valores evangélicos. Y los valores evangélicos son los que van a recuperar, ¿no? A darle sentido al ser humano y lo que le ayudará al seguidor de Jesús a mantenerse dentro de la recta intención. Estos días conversaba con un musulmán y me decía que a ellos se les hace muy difícil que Dios se hiciera humano porque la humanidad es lo más bajo que hay, lo más sucio, lo más perdido, y cómo la divinidad va a venir a vivir en lo humano. Yo dije, no, no es tanto el pesimismo antropológico, salimos de las manos del Creador, que después cometemos pecado por el mal uso de la libertad, por la debilidad, por la fragilidad es otra cosa, pero salimos buenos y puros y por eso es que Él vino a recuperar eso que es bueno y puro que había salido de su mano, nosotros sus hijos, los seres humanos. Bueno, los valores evangélicos van a hacer que nuestros actos humanos, nuestras relaciones humanas sean diferentes. ¿Por qué? Porque el Evangelio y la propuesta de Jesucristo en primer lugar es un llamado a la conversión. Un Dios metafísico no va a llamar a la conversión, sino que te va a mantener una vivencia superficial y en una relación sin exigencia. Y ese es uno de los peligros, de los errores, de las ilusiones. La inteligencia puede rechazar eso, pero el comportamiento humano puede asumirlo y después integrarlo dentro de la inteligencia. Y por eso es que ayuda a la ilusión, permite, ¿no?, la falsedad o condiciona la autenticidad de la persona y por lo tanto condiciona también los juicios establecidos porque no son desde el Evangelio, sino desde una realidad deformada y por lo tanto son muy subjetivos.
los juicios establecidos y por lo tanto también la toma de decisiones. Y por eso viene el error. Las ilusiones pueden ser un elemento que impiden y condicionen esto. Por eso es necesario tenerlas claro. Y pueden ser físicas, pueden ser psicológicas, pueden ser de la misma experiencia espiritual, pueden ser de la misma vida de oración, no bien formada, no bien planteada. Pueden ser también que broten de un apostolado donde prácticamente el apóstol es el protagonista y sujeto, ¿no? Desplazando lo más importante, tanto el proyecto de Jesús como la vida en el Espíritu. E incluso en la búsqueda de la perfección, que dicen que es donde más errores cometemos en este campo. Nos ilusionamos con ser perfectos y entonces pretendemos ser Dios y nos dejamos a Dios ser Dios. Y por eso es que en el discernimiento asumimos mucho ese proyecto popular que todos manejamos. En la vida espiritual no todo lo que brilla es oro. Hay otras cosas que están mezcladas allí que para llegar a la autenticidad hay que discernirlas, pero hay que conocerlas y estar consciente de eso, que es aquello que a mí no me deja producir un cambio, una conversión hacia la propuesta de Jesús. Dicen que las ilusiones pueden producirse por la negligencia en las cosas religiosas. Primero, en colocar las experiencias religiosas en función personal. Muchas de las apariciones que la iglesia revisa están allí. Gente que monta un fenómeno extraordinario en función de él. Cuando hablábamos, ¿se acuerdan de las cuestiones paranormales, ¿no? ¿Qué le discierne la iglesia? La iglesia discierne todo esto que aparece como paranormal, ¿no? Las apariciones de la Virgen, de los santos, hoy que día es San Antonio, que hablan en algunos lugares que se ha aparecido, que ha curado, que ha sanado, que ha un santo milagrero como San Antonio, ¿no? Santo más popular del mundo. Y esto es el colocar la experiencia religiosa en función personal en este sentido. La iglesia discierne, como les decía, mucho las apariciones, las estigmatizaciones. Mucha gente que dice que está estigmatizada, ¿no? Creo que en el mundo ahorita hay 17, 19 estigmatizados, ¿no? ¿Cómo es eso? Ese hecho extraordinario. Los sanadores, los curanderos dentro de la misma nuestra fe y nuestra iglesia, ¿no? Tantas personas con ese hecho extraordinario. También hablan de algunos santos con el fenómeno de la bilocación, como otro hecho de fenómeno extraordinario que la iglesia también discierne. Todos esos carismas que habla Pablo, ¿no? De profecía, de lengua, de interpretación. Todos esos hechos extraordinarios son ilusiones o las personas las ponen en función personal o hay detrás una mentalidad mágica religiosa.
En esto lo que hay que discernir para saber de las ilusiones y todos estos hechos extraordinarios que pueden ser parte de la misma, la recta intención. Es decir, si todo el que vive en un caso de estos hechos extraordinarios son ilusiones, son falsedades o tienen una recta intención, son una edificación para la comunidad y para la persona que la está viviendo, cómo las percibe, cómo las siente, cómo las hace parte de su experiencia espiritual, porque la recta intención va en sintonía con el Espíritu Divino. Pero si hay una inadecuada capacidad de esa experiencia contra los valores del Evangelio, contra el Evangelio, entonces hay que discernir. Porque el peligro que tenemos los seres humanos es la pasión por lo extraordinario. Es decir, nos cuesta aceptar la cotidianidad de Dios. Nos cuesta aceptar la realidad cotidiana de Dios. Que Dios está en mi vida cotidiana. No solo en los hechos extraordinarios. Que Jesús no multiplicaba los panes todos los días. Que Jesús no curaba todos los días, ni andaba por el camino ofreciendo curaciones. Esos hechos extraordinarios fueron temporales. Que Él se movió en una realidad cotidiana. Porque vivir solo de lo extraordinario nos lleva a precipitar relaciones, juicios y decisiones. Vivir de pasión por lo extraordinario es no perder la calma, es perder la serenidad. Y nos puede llevar a desarrollar una autosuficiencia tremenda e incluso una soberbia. Y eso es alejarnos de Dios. ¿Cómo podemos entrar dentro de un proceso de discernimiento de las ilusiones? Primero buscando encuentros con otras personas. A establecer diálogos y sobre todo una actitud de escucha. Primero para enfrentarse a los demonios personales, a uno mismo. Segundo, para ver que la otra persona puede ayudarnos a hacernos ver que estamos falseando la realidad. O estamos dentro del mundo real. Tercero, que las otras personas nos pueden ayudar a integrar el deseo de lo extraordinario y ayudarnos a vivir en la cotidianidad. Porque un peligro que tenemos es todo ese mundo que desconocemos y que yo, por eso que decía que esto es un tema de especialistas, ¿no? Que es lo que llaman el mundo del subconsciente. Porque ahí hay injerencias disfrazadas, ahí hay deseos, según Freud, mucha represión, ¿eh? Todo un mundo que puede brotar o que brota
incluso sin control nuestro, y que cuesta traerlas a la vida consciente puro. Normalmente vienen disfrazadas y pueden aparecer como valores morales banales, como valores disfrazados, como valores no asumidos consciente y responsablemente. Y los valores religiosos, como son valores trascendentales, no son concretos, agarrables, se tiende mucho a eso, a disfrazar los consentimientos y los deseos de la perfección, o de creer que la santidad depende solo de mí. Yo la puedo hacer a mi manera, a mi cuenta. Y todo esto, todo el proceso de ilusiones, de vivir de hechos extraordinarios, pueden confundir la auténtica voluntad de Dios para cada uno de nosotros, o la intención de la voluntad de Dios para nosotros, y desaparecer, incluso y colocar nuestras propias ideas, nuestras propias voluntades, nuestras propias imágenes, desplazando la voluntad de Dios de mi horizonte. Y esto dicen que lo producen normalmente las inclinaciones a las tendencias desordenadas del ser humano. Cuando estudiábamos el discernimiento de los espíritus, Ignacio de Loyola alertaba mucho sobre esto. Estas inclinaciones y tendencias desordenadas del ser humano, que pueden producir que entonces el espíritu humano o el espíritu maligno sea el que esté actuando y no el espíritu divino. Hay principios filosóficos y psicológicos que dicen que nosotros, cuando dejamos el seno materno, que dejamos el placer, la seguridad, y que la vida se nos va en querer volver a él. Pero al venir a este mundo vital en donde comenzamos una manera nueva de existir, vivimos del placer y del dolor. Y por supuesto, el placer lo vamos a buscar, el dolor le vamos a huir. Por lo que siempre uno dice que busca el placer en el primer ser con el que uno entra en contacto en este mundo vital, la mamá, la madre. Primero por la protección, seguridad, alimentación y placer que nos da estar sobre su pecho. Y eso nos hace sentirnos seguros, placenteros y no sentir dolor. Y por eso nos movemos en esa doble intención, placer y dolor. Y por supuesto que es lo que vamos a buscar vivir y hacer de nuestra vida cotidiana y práctica, el placer, no el dolor. Y por eso es que muchas veces nuestro mundo se va a dividir en lo positivo y lo negativo. Y por supuesto, vamos a ver lo positivo siempre en nosotros y en nuestro entorno, y lo negativo en los demás y en el entorno de los demás, y vamos a intentar huir de eso. Se dice que también con Dios no puede pasar lo mismo. Sentimos que como que no nos deja vivir del placer. Y por eso nos imaginamos un Dios Encárgate ahí placentero. de un caso de una muchacha Ajá.
Disculpe, Habla, Ramón, que habla, habla. tenía el micrófono abierto, Que yo pensé que era que tenía un caso de una muchacha con esta situación. que tenía el micrófono abierto, disculpe. Ajá. Entonces, eso es tener, para en este proceso de discernimiento, esto es muy clave. Cómo, primero, autentificar nuestras relaciones con Dios y con los demás como algo auténtico, transparente, bueno, que dicen que nosotros podemos falsear la realidad con las mismas personas, ¿no? En la relación. Primero porque tenemos encima personas que significan mucho, las respetamos y amamos, ¿no? Este, los padres, los testimonios, los superiores, que pueden hasta convertirse en ídolos también. Pero tenemos otras debajo que no valoramos. Entonces, las de arriba parecieran darnos placer. Bueno, como que esas son las que con las que mantenemos una relación placentera. Las de abajo parecieran producirnos dolor. Entonces las alejamos o las tratamos a la manera tal que yo pueda sacarle provecho y alejarla, ¿no? Y por eso nos convertimos en esos parámetros de lo que es positivo y lo que es negativo, tanto para nosotros como para los demás. Una ilusión se dice que puede ser una representación que sale de un engaño de los sentidos. Porque la imaginación, Santa Teresa la llamaba la loca de la casa, imagínense, la imaginación. Porque ella dice que se ponía a rezar y la imaginación andaba por todos lados. Que se ponía a leer la Biblia y la imaginación, bueno, pues hacía de las suyas. Entonces ella por eso la llamaba a ella la loca de la casa. La mente, la imaginación es la loca de la casa, siempre está. Sin embargo, ella, fíjense en lo positivo, ¿no? Ella se llama reconstrucción del lugar, de la serie esa, la escena del crimen, ¿no? Cómo descubren al asesino o cómo llegan a los hechos, reconstruyendo la escena, ¿no? De cómo fue, de dónde se hicieron los disparos, todo eso lo estudian, ¿no? La escena del crimen. Santa Teresa hablaba de la reconstrucción del lugar con la imaginación. Entonces ella, por ejemplo, decía, yo voy a orar de la encarnación de Dios, del nacimiento de Dios. Yo tengo que imaginarme una mujer donde Dios se hizo carne. Nace en un pesebre, yo tengo que imaginarme un pesebre oscuro donde hay animales, donde hay una papá, una mamá, un niño. Y esa reconstrucción del lugar es la que me va a permitir entonces poder contemplar esos misterios, adorarlo y vivirlo como experiencia de oración. La imaginación, como dice ella, la loca de la casa, nos dispersa, nos distrae, pero también puede ser utilizado en lo positivo. Porque ella decía, yo no me imagino, como dice San Juan de la Cruz, si quieres subir el Monte Carmelo, no lleves nada, no pienses nada, no sientas nada. Y decía, ¿cómo voy a no sentir ni a pensar nada cuando un Dios que se ha hecho como yo, un Dios que me habla? Entonces ella decía, yo me imagino, yo le hablo a Jesús y después me imagino que estoy escuchándolo y mirando sus labios que me dice. Eso es la imaginación cuando se coloca sobre un sustento real, concreto, cotidiano. Y esa misma imaginación puede distraernos, dispersarnos y alejarnos del sustento real de algo a nuestro alrededor. Porque la imaginación, el cerebro lo va a procesar como verdadero y como falso. Y las ilusiones, sobre todo cuando son cognitivas, dicen que son muy ambiguas.
que distorsionan la realidad. Crean un mundo ficticio y eso es lo que llaman los técnicos alucinaciones, donde las imágenes no son concretas, claras para los sentidos humanos, especialmente las imágenes para el ojo. Y que el cerebro le cuesta asimilar, pero se le va llevando de tal manera que entonces esas imágenes las asumen como reales, ¿no? Lo que hablábamos en la primera clase del discernimiento, cómo llegan a establecerse en el disco duro nuestro, en la memoria, y comienzan a funcionar como si fueran reales. Las ilusiones intelectuales pueden brotar de las ideas, pero se convierten en actitudes racionales con sustento imaginario que se defienden, pero que están fuera del mundo real. Y el peligro de todo este mundo de ilusión dentro de la inteligencia y de la imaginación es que se van convirtiendo en actos. Por eso era que Feuerbach nos acusaba a los cristianos como los que vivíamos, o él decía que no existe una teología, sino una antropología esotérica, que nosotros no hacemos más que proyectarle a Dios unas ilusiones que nosotros nos imaginamos y que son humanas. Y por eso cuando hacemos oración, dice en esencia del cristianismo, cuando hacemos oración no hacemos más que adorarnos a nosotros mismos y hacemos la ilusión con la imaginación de que estamos adorando a un Dios. Y como lo que vivimos es una antropología esotérica, entonces ese mundo misterioso trascendental de Dios que no existe, sino que está reducido a lo humano, entonces nosotros salimos convencidos a que eso que hemos pensado y nos hemos imaginado lo tenemos que poner en práctica. Y por eso las ilusiones intelectuales o que se asimilan en la memoria pasan a convertirse en un acto, se transforman en hábitos. Y el hábito al desarrollarse se hace parte de la vida. Y por eso cuesta después extirparlo. Y el hábito lleva a un comportamiento que nos da capacidad, lo tanto insistimos, a un llamado de una conversión del evangelio. Porque esto es el cumplimiento de lo que yo me imagino, de lo que yo veo. Y por eso si eso me produce placer, entonces, bueno, yo lo vivo de esa manera, ¿no? Como dicen algunos especialistas, lo que pasa con la droga, ¿no? Que se prueba y después se convierte en una pasión que distorsiona la realidad y pasa a ser una necesidad del sujeto. Y por eso se convierte en estas actitudes de comportamiento que llamamos hábitos. Las ilusiones son muy variadas. Están las ópticas, como decía, prácticamente de los sentidos, pero la que más nos condicionan o más se hacen prácticas en nuestra vida son las ópticas y las auditivas, porque es por donde entra la gran información nuestra, ¿no? Por esos dos sentidos, ojos y oídos. Los otros sentidos, piel, gusto y olfato, entra ciertamente una información de lo externo, pero menos. Y por eso es lo que más se han estudiado son las ilusiones ópticas, porque el ojo puede ver, puede divisar determinadas imágenes, puede imaginarse y darles diferentes formas.
Y el cerebro se va a condicionar a asimilar esas imágenes y a relacionarlas con un mundo generado de imaginación religiosa, espiritual, social, de cualquier índole, pero que bueno, estamos hablando de las religiosas, ¿no? Que son las que no, este mundo de ver imágenes, de ver colores, de ver muchísimo movimiento, muchísimas cosas que generan confusión y desconcierto. Dicen que es por donde más nos manejan, ¿no? Por las ilusiones ópticas, ¿no? De hecho, la publicidad que busca crear unas ilusiones ópticas en nosotros, ¿no? Toda esa publicidad que existe de llame ahora y mire, ¿no? ¿Qué más? Y tal, y parece uno que da un testimonio. Yo estaba así hasta que conocí esto y después. Es toda una ilusión óptica, ¿no? Mucha gente que dice, bueno, es que yo no lo veía así, ¿no? Cuando lo conocí realmente a esa persona me di cuenta quién era, pero aparentaba ser de otra manera. La imagen, la imagen es muy importante, ¿no? Porque nosotros vivimos de eso, de imágenes. El ser humano se dice que nuestro dolor, nuestra rabia, nuestras heridas, nuestro sufrimiento es porque nos atacan la imagen. Allá al atacarnos la imagen nos hacen sentirnos de otra manera o como que nos estuvieran haciendo daño, ¿no? Porque la imagen es clave en toda relación, en toda persona, en todo ser humano, ¿no? Entonces, bueno, una imagen clarificada, una imagen distorsionada puede producir mucho daño. Y si está deformada por un convencimiento, por un comportamiento, es cuando más daño hace. Allí la necesidad de tener claridad en esto. Esto funciona en el cerebro nuestro, que, como les decía, puede ser un misterio. Pero las ilusiones ópticas son aquellas que más nos ayudan para hacer un proceso de discernimiento, porque son como las que más brotan de nuestra experiencia espiritual, ¿no? Son las que más podemos captar y ver como comportamientos de vida, ¿no? Las cosas que percibimos pueden ser reales, pero pueden ser también imaginarias. Por eso es necesario, ¿no? Para evitar engaños. La mente nos puede engañar. En italiano el refrán, ¿no? La mente mente, el cuerpo no mente. La mente miente, el cuerpo no miente. La mente nos engaña mucho. Y por eso es necesario tenerlo. Lo que hablábamos del discernimiento de Jesús con Pedro, ¿no? Dichoso tú, Pedro, que eso no te lo ha revelado a la carne, sino mi Padre del cielo. Y después, bueno, pero tú sigues pensando como, no, a ti no te puede pasar eso, ¿no? Queriendo distorsionar la realidad y el proyecto de Jesús, ¿no? Nuestro mundo que nos rodea es un mundo limitado. Nuestras interpretaciones de las cosas externas pueden ser limitadas porque están realizadas por un proceso humano
que es nuestro cerebro, que son las ideas, que son los sentidos, y como sabemos, ellos pueden ser medios de interpretaciones condicionadas. Son humanos y por lo tanto limitados. Por eso era que decíamos, ¿no? En una de las clases que nosotros vivimos de una experiencia, es decir, experimentamos algo, vemos algo, tocamos algo, olemos algo, lo asimilamos en la inteligencia, la guardamos en la memoria, establecemos juicios y tomamos una decisión. Bueno, allí es donde entra el discernimiento de esta ilusión. Esa experiencia que yo voy a discernir es real. Esa experiencia viene de Dios. Cuando hablamos, puede ser la experiencia de Dios y la experiencia sobre Dios, ¿no? No es lo que yo, sino lo que Dios me permite experimentar de Él, el Dios real, el Dios verdadero, el Dios auténtico. Como eso ha sido captado por nuestra inteligencia sana, equilibrada, guardada en la memoria, para establecer un juicio y decidir. Pero si esa experiencia es una experiencia deformada, una experiencia de una ilusión mal interpretada, ha sido captada así por la inteligencia, ha sido guardada así en la memoria, y ahí se establecerán juicios y se tomarán las decisiones. Y eso es lo que hace daño. Porque al tomar decisión, o antes de tomar una decisión, uno tiene que hacer ese proceso de discernimiento. Si la experiencia, lo que se ha vivido y está en la memoria, ha sido algo real. Porque hay que ver con qué espíritu actúa esa experiencia, eso que yo tengo guardado y eso con lo que yo establezco juicio y yo tomo una decisión. Y en el discernimiento, según San Pablo, hay que captar si lo que yo voy a decidir le agrada a Dios. Y no solo se queda en una tentación de una ilusión o de una búsqueda de placer personal. Esto que yo voy a decidir le agrada a Dios. Esto que yo he estado pensando y orando le agrada a Dios. Es de Dios. O es algo que yo me he imaginado, que yo me he creado, para superar la tentación de caer en una ilusión con una imagen deformada. Si le agrada a Dios, es porque me edifica a mí, edifica a la comunidad. Porque no todo lo que yo creo conveniente para mí le puede agradar a Dios y puede ser bien para mí. Todas las acciones y operaciones que hacemos normalmente están sostenidas por la afectividad y las motivaciones, que son las que nos mueven. Que se dice que lo afectivo es lo efectivo, ¿no? Por eso es que la raíz y el principio de la ilusión son los afectos. Para las cosas buenas, bonitas, positivas. Y para las negativas, las pasiones desordenadas. Porque son las que llevan a deformar la realidad, a vivirla de otra manera. Por eso es que la ilusión es cuando uno desplaza a Dios y se coloca uno. Eso es perder la confianza en el ser superior y colocarse en uno. Eso puede ser una ilusión errónea, creerse uno
salvador de sí mismo. Esa es la mayor ilusión, querer ser como Dios. El primer pecado de la soberbia, ¿no? Porque eso lleva a perder la confianza en el ser superior, eso lleva a perder la confianza en el Dios misericordioso, en el Dios bondadoso, y colocarla en sí mismo. Eso es no aceptar los propios límites humanos. Eso es no conocer al verdadero Dios, quien permite que uno disminuya para que Él crezca, ¿no? Lo de hoy de San Pablo, ¿no? Llevamos un tesoro en vasija de barro, es como curarnos, cómo cuidarnos, y cómo somos tan frágiles que somos eso, una vasija de barro. El problema de la ilusión o de caer en la ilusión o mantenerse en la ilusión es la pérdida de la honestidad con la realidad. No ser honesto con la realidad. Porque eso nos hace ver la fragilidad y la prepotencia. Y esa es la ilusión más deformada que podemos tener. No ser honesto con la realidad nos lleva a falsearla, a creer que la realidad es la que tiene que cambiar y no uno. Eso siempre lo explican con Francisco de Asís, cuando era rico, joven, parrandero, disperso. Él mismo dice, era muy amargo ver los leprosos y por eso les huía y le lanzaba la moneda desde lejos, desde el caballo. Cuando cambia, hace su proceso de conversión, va, los abraza, los besa, los cura, los atiende y dice, lo que para mí era amargo, ahora es dulcedumbre. Ahora es algo dulce para mí. No cambiaron los leprosos siguen siendo ese trozo, ese pedazo de carne podrida, enferma. El que cambió fue él. Entonces, una ilusión difícilmente, una de no ser honrado con la realidad, muy difícilmente nos va a llevar a un cambio. Porque lo que nos hace es huir y falsear la realidad. Y por supuesto, si la falseamos y la cambiamos a nuestros intereses, no nos va a exigir un proceso de conversión, sino que falseando la realidad, yo puedo seguir igual. Y aquí es donde se dice que es necesario el acompañamiento espiritual y de discernimiento. Que es necesario para no falsear con la visión de otro la realidad y la vocación a la santidad y verla como que la guía Dios, no nosotros. Que el deseo personal de ser santo puede ser una ilusión, pero que si yo tengo una persona que me ayuda, puedo superar, porque él me va a ayudar a crecer en la confianza de Dios, en la realidad, verla como es, a conocerla como está, a ver los propios límites que se puede tener, a ser honesto con la realidad. Los santos mismos nos llaman la atención para estar atentos a este tipo de ilusiones. Porque dice Ignacio de Loyola y otros santos que del desierto, los padres del desierto, que esto puede tener un sentido diabólico. Porque pueden nacer de los deseos personales
que nos llevan a expresar una falsa humildad, una falsa pureza, porque no estamos actuando según la realidad concreta. El cristiano, todo el cristiano, como todo hombre, está expuesto a estas tendencias de ser presa fácil del demonio, de lo diabólico, de lo que divide, de lo que daña, de lo que lleva a ver como propio a la persona, al ser humano, e incluso rechazar el plan de Dios y vivir de una realidad falseada con la humildad, la pureza u otros valores que nos pueden llevar a vivir un proyecto de vida, pero alejarnos del Evangelio. Porque esta es una tendencia y una vida expuesta a estas tendencias, los espíritus dañinos, que nos pueden hacer esconder y no descubrir el origen y las mociones de dónde viene lo que estamos sintiendo, viendo, y a desarrollar una confianza. Las ilusiones, el peligro es que pueden llevar a dos cosas extremas: al legalismo y cerrarse, o al relativismo o la indiferencia. Porque una ilusión nos hace falsear la realidad, nos hace perder la confianza, nos hace sentirnos solo nosotros y nos puede llevar a una visión cerrada o a una realidad que no existe, a la indiferencia, al temor. Es como psicologizar o espiritualizar en la vida de una persona. Hay que integrar esas cosas. Tenemos que discernir los condicionamientos, las ilusiones, las motivaciones, los deseos, para que no nos quedemos en un mero subjetivismo. Y las ilusiones se dicen que comienza uno a tener un proceso de discernimiento cuando comienza a vivirlas con humildad. Cuando se comienza a existir una práctica de ascesia, de purificación, de mortificación, para ir más allá del mero sentimiento o de la mera apreciación, que supone una actitud de una vida de oración, de diálogo, de búsqueda, de orientación. Experimentar la vida ascética reconociendo la propia debilidad para luchar contra el demonio del amor propio y de la soberbia, que son claves en este mundo de las ilusiones. Porque una ilusión puede ser una falsa de la realidad y del mundo espiritual, pero también puede dar inicio a una búsqueda de Dios, ya que ella puede impedir, pero también puede posibilitar esa relación. El error, por supuesto que lo tenemos que combatir, pero que también está en camino junto con nosotros. No toda ilusión es un error. Por supuesto que nos condiciona, pero si comenzamos a trabajarla y a discernirla, es la que nos puede ayudar. Es necesario conocer el error
y el origen de nuestras ilusiones en el campo espiritual. Y esas ilusiones pueden ayudarnos para plantear un mundo de autenticidad, de posibilidad. Tomar conciencia de qué es lo que es falso y qué es lo que es auténtico. Qué es lo que me puede llevar a un posible error en una toma de decisión o qué es lo que me puede construir, edificar. Que es lo que hemos insistido de Pedro a Jesús. Pedro no tenía mala intención, no, maestro, eso no te va a ocurrir a ti. No, tú no me vas a lavar los pies a mí. Es decir, Jesús reconocía la grandeza y la pequeñez, pero Pedro, pero también quería ser el protagonista, ¿no? Dejar que Dios creara toda esa posibilidad o cumpliera todo el proyecto que él tenía. ¿No? Que era al revés, que el proyecto de Dios y la voluntad de Dios era para ellos y no la voluntad de ellos ni la propuesta de ellos para Dios. Que Dios ya era divino, que Dios ya lo podía, es el principio del amor y se ha desbordado sobre nosotros. Que no era para alejarnos de Dios, sino para acercarnos. Y Pedro quiere alejar a Jesús de su proyecto, de su camino. Eso puede ser una ilusión de falsear la realidad. El hombre caído, si está en un mundo falso, ahí permanecerá. Si está en un mundo real, confía en el Dios de la misericordia, se levanta. Porque la fragilidad que puede ser el pecado, nos hemos dado cuenta que ha sido redimido por él mismo, que él vino, nos revistió con su armadura, como diría Pablo, y nos hizo igual a él. Y eso es clave, que las ilusiones no sean solo un mundo, un comportamiento de fragilidad, de debilidad, de engaño, de huida, sino al contrario, todo un proceso de búsqueda, de acercamiento a lo más posible al Evangelio, que nos permita un crecimiento posible según el Evangelio. Ahí es donde podemos combatir o tomar conciencia del descubrimiento de las ilusiones. Cómo luchar contra ese mundo que nos separa, que nos aleja del verdadero camino de discernimiento, camino del Evangelio, camino del proyecto de Jesús. Y eso es lo que nos puede animar a mantenernos dentro del camino de Jesús, del camino del Evangelio, del proceso de conversión, del proceso de seguidores de Jesús. Cuando aceptamos realmente que Jesús es el que va delante de nosotros, el que camina delante de nosotros, no al revés, ¿no? No nosotros somos los que caminamos delante de Jesús. Eso puede ser una ilusión de alejarnos de todo este mundo de la experiencia real de Dios y convertirnos en auténticos seguidores de Jesús, sino en unos
que seguimos como un Dios metafísico, cultural de nuestro tiempo, como está muy de moda, ¿no? Sino como un mundo espiritual, una experiencia real de Dios y no un mundo de ilusión. Bien, hermanos, algún aporte, me imagino que mientras oían iban pensando muchos casos que habrán tenido, ¿no? Y Sí, padre, te puedo hacer una pregunta. dígalo. Usted hablaba que las ilusiones que más se estudian tienen que ver con lo auditivo y con lo visual. Ajá. Y no se estudia lo que tiene que ver con la percepción en el cuerpo, de sentir en el cuerpo. Sí, sí, también, por supuesto. Todo esto del olfato, ¿no? Que la gente huele muchas cosas también. Los Sí, o estigmas que que son siente escalofrío, siente eso, como que alguien está al ¿no? lado de... Ajá, ¿no? Y los estigmas como también expresiones corporales. Es decir, ¿qué hechos son? ¿Son hechos divinos? ¿Son hechos humanos? ¿Son hechos...? Porque, bueno, es que hay muchos estudios sobre eso. Gente que puede hacerse las llagas, los estigmas durmiendo. Como gente que se identifica con el crucifijo, ¿no? Es decir, hay de todo. Y por supuesto la iglesia intenta hacerlo un discernimiento lo más sano posible para ayudar a esa experiencia, que puede ser real como puede ser falseada. Y por supuesto, eso que tú dices es clave también. Mucha gente que siente y vive todo eso, ¿no? En sueños. Y eso es lo que se intenta discernir para ver si es una percepción deformada de la realidad o es una experiencia transformante de Dios. Sí, porque también en lo cotidiano, cuando uno está en oración o en momentos diferentes, uno experimenta o tiene la experiencia en el propio cuerpo del paso de Dios. Entonces ahí hay que también discernir si esa Eso, sí. experiencia o ese movimiento que he tenido, ese toque corporal es de Dios o no es de Dios también. Sí, 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 por supuesto. Eso es lo que hay también que tener claro, ¿eh? Para discernirlo con la persona que uno acompaña o que uno vive uno mismo. Incluso esto que está apareciendo ahora de las imágenes que lloran sangre, ¿no? Eso. ¿Sabes que Ese, en México mm, hicieron un estudio? mm, Digo que ahí el poder también mental dicen que es muy fuerte. En México estudiaron un pueblo donde una imagen de un Cristo lloraba en Chiapas, por ahí. Y parece que un señor, fíjense el poder mental, un señor que le habían matado 2, 3 hijos en esos enfrentamientos, iba a llorar todos los días delante de la imagen. Y dicen que le transmitió las lágrimas, imagínense el poder mental. Que le decía, tú que sufriste, ayúdame a superar este dolor. Entonces también hoy tuvo un grupo universitario que haciendo ese estudio, ¿no? Y bueno, se veía como un milagro extraordinario y resulta que era eso transmitido por una persona. Y eso ocurre mucho hoy día, ¿no? Las lágrimas viejo, el capuchino en Italia, viejito, que decía, la Virgen está llorando porque los curas nos estamos portando muy mal en la iglesia. Entonces, todo eso también son fenómenos extraordinarios que nos desbordan y que, bueno, deben ser estudiados también por especialistas, pero también por acontecimientos que se estudian en el sujeto para ver su comportamiento y su fruto. Bien, hermanos,
Nos queda el tema de los signos de los tiempos y el comunitario. Y el final, a ver si en una hoja hacen ustedes lo que ustedes, que es el último tema, unas propuestas espiritual para el sujeto de hoy, para el hombre de hoy. ¿Qué creen ustedes que puede un sujeto hoy? ¿Qué líneas para una espiritualidad hoy puede seguir? Bien, ¿algo más? Padre, pero eso desde el punto del discernimiento o a nivel general. Mira, de la materia, o sea, bueno, vamos a suponer, María José, que tú le vas a proponer a un muchacho un proyecto de vida espiritual hoy. ¿Qué línea le reforzarías? Okay, podemos entonces centrarlo si es joven, si es niño o si es adulto, Eso, sí, ¿verdad? también la persona que tú, incluso alguien que tú estés acompañando, ¿no? Es para buscar un poquito, bajar las herramientas estudiadas a lo concreto, ¿no? Ok. Entonces, eso, ¿no? Desde tu experiencia y desde lo has reflexionado y estudiado, ¿cómo puedo yo crear unas líneas o una espiritualidad para el sujeto de hoy? Que Perfecto. podemos decir, bueno, San Benito fue un gran santo, pero en su momento, pero y hoy nosotros cómo nos santificamos y santificamos a los demás. Mm. Y ahora que vamos allá, nos aprobaron los santos nuestros más todavía. Bueno, hermano. Bueno, padre, Nos nos vemos vemos. el Gracias, viernes. Gracias. Dale, Cuídense. Ramón. gracias, Gracias. Hasta luego. Gracias. gracias. Nos vemos, Feliz, Muchas padre. gracias. feliz fin Dale, de, luego. feliz fin de semana para todos. Igual para Igual. Igualmente. Igual.